Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. Este martes Donald Trump tuvo que viajar hasta Nueva York para comparecer ante un tribunal de la ciudad, donde se le acusa de haber falsificado los apuntes contables de su empresa para ocultar un pago a Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos con la que Trump mantuvo las relaciones íntimas allá por el año 2006, es decir, hace ya 17 años. La imputación del expresidente provocó mucha expectación y que se convocasen dos manifestaciones en el centro de Manhattan, una en su defensa organizada por sus partidarios y otra en su contra instigada por sus detractores. Con semblante muy serio y acompañado de su equipo de abogados, Trump entró en el juzgado, se identificó y se le tomaron las huellas dactilares. Parecía así en principio algo de mera rutina, pero no lo era en absoluto, ya que Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que enfrenta cargos penales. Ya delante del tribunal, el fiscal del distrito de Nueva York leyó la acusación en presencia del imputado y este se declaró inocente de un total de 34 cargos en torno a un único caso, el de los presuntos pagos irregulares que su empresa efectuó a Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016. En aquel entonces, la actriz quiso airear el asunto públicamente en plena campaña y, según la acusación, Trump ordenó a su abogado, Michael Cohen, que le entregase $130,000 para comprar su silencio. Cohen transfirió el dinero y disfrazó el pago bajo el concepto de gastos legales. La fiscalía no le acusa ni de mantener relaciones con Daniels, algo que es perfectamente legal, ni de llegar a un acuerdo privado, que también es legal, sino de utilizar los fondos de la campaña para alterar el curso de la misma. Trump, por supuesto, lo ha negado todo y ha puesto en marcha su defensa, que va más allá de las cuestiones puramente legales. El expresidente pretende presentarse a las elecciones del año próximo y está utilizando este caso como reclamo electoral de cara a las primarias republicanas que comenzarán dentro de unos meses, a principios de febrero en el estado de Iowa. Tras comparecer en el juzgado neoyorquino y ya de regreso en su mansión de Florida, pasó al ataque. Subió un discurso a las redes sociales en el que se lamentaba de todo lo que estaba sucediendo, denunciaba que todo es una maniobra con intencionalidad política y apelaba a sus seguidores a protestar sobre el ultraje al que estaba siendo sometido. Al margen de consideraciones políticas, Alvin Bragg, el fiscal que ha reactivado este caso, un caso que llevaba dormido varios años sin que nadie supiese cómo hincarle el diente, tiene por delante un trabajo titánico, ya que no le va a ser fácil demostrar la culpabilidad de Donald Trump. Le acusa de haber falsificado una factura para alterar la campaña electoral y ponerla a su favor. Lo primero no le costará demostrarlo, ya que dispone de un testigo, pero se trata de un delito menor. Lo segundo es mucho más difícil de probar. Ahí es donde se quedó atascada la investigación federal hace años por falta de pruebas claras en contra de Trump. El espectáculo, de cualquier modo, ya está en marcha, lo tenemos garantizado. Tras la primera declaración de Trump, pues queda a disposición del juzgado para la vista pública, que podría celebrarse a principios del año próximo, es decir, poco antes de que den comienzo las primarias. El juicio y su sentencia podrían llegar, por lo tanto, en pleno proceso electoral, influyendo en él de forma indudable. Os contaba aquí en la contra la semana pasada, más creo que fue hace una semana justa, ¿no? El miércoles pasado, sí, lo hice el miércoles pasado, una semana y un día. Bien, pues os contaba aquí, es un programa, lo tenéis en el archivo, se llama Los Enredos Legales de Donald Trump. Hablé un poco por encima de todos los que tiene, que son unos cuantos, pero presté especial atención a este de Stormy Daniels, que era el que ya se veía. Este programa, pues si lo pasó el miércoles, lo preparé el martes, ya se veía que la cosa iba para adelante, que era una cuestión de días. Lo que no se sabía entonces era si iba a tener que prestar declaración y que le leyesen los cargos antes de Semana Santa o después de Semana Santa. Al final ha sido antes de Semana Santa. Pero bueno, lo mismo da. Podrían haberle llamado la semana próxima y estaríamos en la misma historia. Bien, pues os contaba que Donald Trump está metido en una serie de enredos legales desde que abandonó la presidencia. De esto hace ya tiempo, hace ya más de 2 años. La abandonó en enero, el 20 de enero, si mal no recuerdo, del año 2021 y estamos ya bien metidos
detenidos en abril de 2023. De todos esos líos, el que más problemas le está dando ahora mismo es el caso de Stormy Daniels, que os conté con más detalle en este programa. Pues bien, un fiscal de distrito de Nueva York llamado Alvin Bragg, os lo comentaba el otro día por encima, le ha terminado imputando y le citó a declarar este martes en su juzgado. La cosa, como os podéis imaginar, pues levantó muchísimo revuelo este martes en las redes y en la prensa, sobre todo evidentemente en la prensa estadounidense, pero también en la de todo el mundo. No se hablaba de otra cosa. Se esperaba una legión de trampistas furiosos en la puerta del juzgado armando escándalo, pero luego resultó que la sangre no llegó al río. Había dos grupos, uno a favor y otro en contra, pero ninguno de los dos era especialmente numeroso, dicho sea de paso. No hubo que aplicar ni gases lacrimógenos ni mangueras de agua a presión ni nada de eso. Eran unos pocos que estaban unos protestando y los otros alegrándose de la imputación. Fue citado en un tribunal penal, en el Tribunal Penal de Nueva York. De hecho, este tribunal, si conocéis Nueva York, lo sabréis, porque más no tiene pérdida, es un edificio de estos de la época de los años 30, una cosa así horrendo, macizo. Está junto a Canal Street, justo pegado a Chinatown, en la parte baja de la ciudad, en una zona que está toda llena de tribunales, por cierto. Pues se presentó allí con una caravana de automóviles, descendió y entró en el juzgado. Habría un montón de televisiones, por lo que pude ver yo. Había cámaras por todas partes. La gente además que pasaba iba grabándole con los móviles. En fin, era una cosa histórica, esa es la verdad. Bien, pues allí fue identificado y en el interior le tomaron las huellas dactilares, como a cualquier imputado, y pasó a escuchar la acusación, o mejor dicho, pasó a escuchar las acusaciones, porque el fiscal Alvin Bragg le ha culpado de 34 delitos diferentes. Trump se declaró inocente de todos ellos, de los 34, a lo largo de aproximadamente una hora, que es lo que duró la comparecencia. El expresidente, por lo que hemos podido ver, estaba sentado junto a sus abogados, con las manos juntas. Se le veía circunspecto y en parte preocupado. No es ningún plato de gusto, evidentemente, que te imputen en un caso, en cualquier caso, ya sea el de Stormy Daniels o cualquier otro, ya se sabe, la vieja maldición gitana, ¿no? Esa de que tengas juicios y los ganes. Bueno, pues aunque lo gane, el juicio ya lo está teniendo y se le notaba pues con cierta preocupación. Echaba alguna que otra mirada a los fotógrafos. Alvin Bragg estaba en el estrado, detrás del equipo de fiscales que instruye el caso. La lectura de cargos supuso un momento histórico, pero realmente histórico, ya que era la primera vez que un expresidente es acusado, imputado, y fichado, no en comisaría, en este caso en un juzgado, por un delito. Para complicar las cosas, es probable que todo este proceso, que no ha hecho más que empezar, se desarrolle a lo largo de este año y parte del próximo, mientras Trump está envuelto en plena campaña electoral de las primarias, y esperemos que esto siga en las primarias, que debería ser en el verano, de cuando se produzca la nominación republicana, en el verano de 2024, pues que esto no continúe hasta la recta final de las elecciones, ya midiéndose Donald Trump con el que tengan a bien poner los demócratas, porque no tenemos claro que Joe Biden se vaya a presentar. Desde luego, si lo va a hacer, todavía no ha informado de su intención. Podría ser él o podría ser cualquier otro. La cosa es que, desde luego, la primera parte, la de las primarias, va a coincidir. De eso, no me cabe ninguna duda, porque lo que ha dicho el propio juzgado es que la próxima vez que se sepa de esto será en diciembre y que la vista oral será más o menos para el mes de enero. La asistente del fiscal del distrito, que es una mujer llamada Catherine McCall, indicó que su intención es que, ya digo, la vista pública sea en algún momento de enero de 2024, justo cuando comienzan las primarias republicanas, un poquito antes, y solo 10 meses antes de las elecciones generales, que serán el primer martes de noviembre. Es poco probable que Donald Trump, que tiene ya 76 años, 77 cumplirá en el mes de junio, es decir, dentro de un par de meses, pues es poco probable que tenga que ingresar en prisión si es declarado culpable. El delito de falsificación de registros comerciales, así es como se llama, no sé si existe en la legislación española un delito parecido, pero así es como se llama traducido, evidentemente, se llama exactamente falsificación de registros comerciales en primer grado. Ese es el nombre. Al parecer es un delito que allí consideran de clase E, que es el de España, es el nivel más bajo y conlleva una sentencia máxima de 4 años de cárcel.
Pero al parecer rara vez los jueces, por este tipo de delitos de clase, rara vez imponen penas tan altas. En el caso de que sea declarado culpable, cosa que no es ni mucho menos segura. Los abogados de Trump están convencidos, completamente convencidos, de que saldrá absuelto. También es lógico, son los abogados, no le van a decir ya, Donald, ve preparándote porque te vas a comer 3 o 4 años en la cárcel. Sí que ellos ya lo han dicho en muchas ocasiones, que por supuesto que esto va a ser un ridículo para el propio tribunal. Es más, que se va a volver contra el tribunal a la vuelta de unos meses. Aseguran que el caso tiene motivaciones políticas más que jurídicas, que Alvin Bragg es un demócrata confeso, lo cual tampoco es descubrirnos América. Alvin Bragg es fiscal de distrito, que en Estados Unidos se eligen los fiscales de distrito y se presentan por partidos. Alvin Bragg se presentó por el Partido Demócrata, así que él no lo afirma y lo dice sin ningún problema, que es simpatizante, o en este caso podríamos llamarlo militante demócrata, y que la Fiscalía de Nueva York está con esta historia interfiriendo en un proceso electoral que está en marcha o casi en marcha. Empezará a estar en marcha dentro de poco tiempo. Resumiendo, lo que viene a decir la defensa de Trump es que no hay caso. Ya está. Eso mismo fue lo que dijo el propio Trump en una locución en vídeo que hizo horas más tarde, desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. Una vez tuvo que beber de este cáliz, corrió de vuelta al aeropuerto, tomó su avión, entiendo que el suyo privado, y volvió a Florida, y una vez allí ya tendría preparado el discurso, y nada, pues lo subió a las redes sociales. Elevó, eso sí, el tono de las acusaciones contra Bragg. Le calificó de fiscal de izquierda radical. Los abogados fueron algo más, digamos, moderados en este aspecto, porque evidentemente pues tampoco ellos tienen que hacer campaña política, la tiene que hacer Donald Trump. Bragg acusa a Trump de falsificar repetidamente, no una sola vez, sino repetidamente, los registros comerciales de su propia empresa para ocultar un delito aún mayor, perpetrado durante la campaña electoral de 2016. Una campaña que nos queda un poco lejos, está preparándose la de 2024, bueno, pues esto data de hace 8 años, justo, de la campaña de 2016. El delito al que se refiere Bragg es ese delito, gran delito, porque el de la falsificación de registros comerciales lo tiene más o menos demostrado, en tanto que el que los falsificó, las facturas, ya que es Michael Cohen, ya se le juzgó en su momento, pero el otro es el de escamotear información al electorado. Todo lo hizo, según Bragg, de forma premeditada y conforme a un plan que había diseñado, pero que no es que hubiese diseñado un mes antes, ni 2 meses antes, que lo había diseñado un año antes. No concretamente este pago de Stormy Daniels, pero un año antes ya habían tenido una reunión, esto es lo que dijo Bragg el otro día, para evitarse informaciones incómodas durante la campaña electoral. Donald Trump tiene 76 años, caray, vale, en aquel entonces no tenía tantos, pero que aparte de que han sido 76 años vividos a tope, tiene un pasado un tanto escabroso, sobre todo en los asuntos relativos a las faldas. Así que intuía que podía salir alguna cosilla o algunas cosillas, salieron unas cuantas, esa es la verdad. El fiscal exhibió 3 pagos realizados en nombre de Trump a distintas personas. Uno es el que conocemos todos, los $130,000 a la actriz porno Stephanie Clifford, que es más conocida por su nombre artístico, Stormy Daniels. Al serlo de Stormy Daniels un nombre artístico, pues evidentemente el fiscal se refirió a ella por su nombre de pila y su apellido, vamos. Luego otro pago mayor todavía, de $150,000 para una exmodelo de Playboy llamada Karen McDougal. Y luego otros $30,000 a un antiguo conserje de la Torre Trump, que reveló que Donald Trump había engendrado un hijo fuera del matrimonio. Tanto McDougal como Daniels está probado, que mantuvieron encuentros sexuales con Trump en el pasado. El conserje no, pero sí las otras 2 señoritas. Los documentos que presentaron los fiscales revelan, la verdad, pocos detalles nuevos sobre la participación de Trump en este esquema de pagos ocultos, ¿no? Que la fiscalía ya había investigado anteriormente. Es que esto no es nuevo. Es que la historia de Stormy Daniels es tan antigua, no como el mundo, pero sí tan antigua como las ambiciones políticas de Donald Trump. La Fiscalía Federal ya lo había investigado sin reunir indicios suficientes como para imputarle.
Cuando preguntaron a Bragg por qué no había hecho las acusaciones antes, si esto ya se sabía, si todas esas pruebas que había puesto encima de la mesa ya eran conocidas, pues claro, le preguntaron a los periodistas por qué esto ha esperado a abril de 2023, al borde mismo, en las puertas de una campaña electoral. Lo que dijo Bragg es que el retraso se debía a que ahora disponía de pruebas adicionales, pero no especificó cuáles. Pero sí que estas pruebas sí conoce o debería conocer el gran jurado que hace 2 meses decidió imputar a Trump a finales de enero. Ahora el caso pues seguirá su instrucción a lo largo de este año y para el mes de diciembre podría tener el acusado que comparecer de nuevo. Y la Fiscalía quiere que la vista oral se celebre a partir de enero del año próximo. Para aquel entonces, para dentro de unos meses, pues entiendo yo que todo lo que tenga Bragg ya lo habrá puesto en la mesa. El problema aquí es que para el mes de enero Trump estará ya metido en las primarias republicanas, además metido hasta el corvejón, hasta arriba. Las primarias republicanas comienzan, las del año que viene, a principios de febrero, el día 4 de febrero, en el estado de Iowa. Es el caucus de Iowa, que es donde empiezan siempre las primarias. En fin, no falta tanto. Y si la vista oral quieren que empiece en enero, pues lo más probable, serán varias, lo más probable es que coincida. Claro, que se encuentre metido en esto puede servirle para que lo utilice como propulsor en las primarias, en las que por ahora, por cierto, se encuentra en cabeza con respecto a los otros 3 candidatos que han oficializado su candidatura hasta la fecha. Pero también podría servir para lo contrario, es decir, para recordar a los votantes republicanos indecisos, que no lo tienen muy claro, pues que Trump es un candidato polémico, vamos, que sus polémicas son constantes y que no merece la pena, que realmente este hombre según va a salir de un agujero, pues se va a meter en otro. Esto podría actuar, lo del caso Stormy Daniels y este juicio podría actuar en las 2 direcciones, lo que no sabemos es en cuál de ellas irá. Aparte de esto, el expresidente está sometido a otras investigaciones judiciales. Tenemos el caso, por ejemplo, lo contaba la semana pasada, el de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, que le acusan pues de haber apelado a la masa a que ocupase el Capitolio. Su intento de influir sobre el recuento de votos en las elecciones de 2020 en el estado de Georgia y la retención de documentos clasificados en su mansión de Florida, una vez hubo abandonado la presidencia y que ya nos dio que hablar en su momento. Esto fue en agosto del año pasado, cuando se presentó sin avisar el FBI en Mar-a-Lago y bueno, no le detuvo, pero sí se llevó los documentos, se los decomisó. Trump trata de transmitir la idea de que ganará este juicio. Y lo ganará no porque sea especialmente listo, sino porque, Trump a sí mismo evidentemente se considera muy listo, pero no por eso, sino porque carece de base real, según él y según sus abogados. Y porque se trata de una caza de brujas contra su persona, ahora que ha anunciado que volverá a presentarse. Sobre estos 2 pilares se está construyendo tanto su defensa delante del tribunal como su defensa pública. A los fiscales les viene a decir que no hay base, que no hay de dónde agarrarlo esto, y al público le está diciendo que esto simplemente es una vendetta. Mira, esta es la interpretación del acusado, obviamente, pero el caso está en plena instrucción, por lo que se esperan novedades, conforme la Fiscalía vaya reuniendo testimonios y documentación. Por de pronto lo que sabemos es que lo que la Fiscalía le leyó a Trump el martes. Y ya digo, no hay nada dentro de esos 13 folios en concreto, nada que no supiésemos ya. La imagen que el fiscal pintó de Trump es que estaba, en aquel momento, en 2015, 2016, estaba deseoso de eliminar historias negativas sobre su pasado, en plena campaña, claro. Historias negativas debía tener muchísimas, por lo que os decía antes. Pero claro, no estaba dispuesto a emplear su propio dinero para eliminar esas historias. Ese es el origen de todo el problema. Así que encargó a Cohen que resolviese este asunto, indicándole primero que retrasase el pago a Stormy Daniels todo lo que pudiese. A ser posible que lo retrasase hasta después de las elecciones. En ese momento ya lo tenían pensado, ya no haría falta pagar nada a Daniels, porque ganase o perdiese ya poco importaba lo que esta mujer fuese diciendo por ahí. Es decir, que si ganaba las elecciones y se convertía en presidente, ya le daba igual. Pues un escandalillo menor, pues una señora con la que me acosté hace unos años, estamos hablando de 2016, hace 10 años, y la cosa quedó ahí. Nada más. En el caso de que perdiese, pues con más razón todavía. Pues mira, perdido ya me da igual, no tengo ningún problema en que salgas ahora en una revista y cuentes esto.
Así que la idea original era esa: prométele un dinero, Michael, y si vemos que retrásaselo todo lo que puedas, y si vemos que llega la cosa hasta las elecciones, pues ya directamente no necesitamos ni siquiera pagarlo. Cohen no pudo retrasar el pago. Transfirió al final los $130,000 a Daniels, y ese dinero se lo repuso la empresa de Trump mediante otra transferencia ordenada por Allen Weisselberg, que en aquella época era el director financiero de la organización Trump. 2 años después de esto, estamos hablando de 2016, pues ya en 2018, Cohen se vio metido en problemas legales, entre los cuales estaba esta historia de Stormy Daniels. Le apretaron y se declaró culpable de violar la ley federal de financiación de campañas por este pago a Daniels. Se declaró culpable de unos cuantos delitos más, no solo de este fue uno de ellos simplemente. Le condenaron, por este y por otros delitos, a 3 años y medio de prisión, que se los ha tenido que comer Michael Cohen. Cohen, de hecho, es el principal testigo que tiene la fiscalía en estos momentos, que tiene Alvin Bragg. Este hombre, Alvin Bragg, básicamente está construyendo el caso sobre este testimonio. Lo que alega la fiscalía es que los pagos a Daniels, y no solo a Daniels, también a McDougal, violaron el límite de donaciones individuales. Para el fiscal, estos pagos son el equivalente legal a que Cohen diese directamente dinero a la campaña de Trump, porque se hicieron en coordinación con el propio Trump, con la intención de ayudarle a ganar las elecciones. Es decir, que lo que estaba haciendo Cohen era pagar pues a la señora Daniels, Clifford en este caso, que es su apellido real, o a McDougal, para que se callasen, no contasen sus cosas, pero el hecho de que se callasen era un apoyo, una ayuda directa a la campaña de Donald Trump. Esta es la visión de la fiscalía, de la acusación. La defensa no lo tiene tan claro. Es evidente y quedó probado que Michael Cohen emitió una factura falsa. Algo que es ilegal, por supuesto, lo decía la semana pasada, en Estados Unidos y yo creo que en todas partes del mundo. Pero claro, eso de la factura falsa no es un delito por el que uno acabe en la cárcel, es un delito menor. Para poder condenar a Trump, el fiscal tiene que demostrar que el propio Trump instigó la comisión de este delito menor. Hazme una factura falsa, pon ahí gastos legales o lo que te apetezca, o lo que te venga en gana, una cena o 3 noches de hotel, hazme una factura en la que ponga cualquier cosa, aunque el dinero luego se lo hayas dado a esta mujer, para tapar esto como podamos. Instigó primero eso y ahí está la clave, para perpetrar uno mayor, el de alterar el curso de la campaña electoral. Según Cohen, esto sucedió así. Pero claro, Cohen no deja de ser un testigo. La defensa presentará, es previsible que presente otros que afirmen lo contrario que él. Que digan, por ejemplo, que la transferencia pues eran simples gastos legales sin determinar. Cohen era abogado de Trump. En aquel entonces era su principal abogado. Le llevaba muchos asuntos legales. Ya podemos imaginar la cantidad de asuntos legales y de líos que ha debido tener este hombre a lo largo de su vida. Así que eso es algo plausible. También pueden testificar que efectivamente se pagó a Cohen para que pagase a Daniels, pero que ese pago no tiene necesariamente que ser clasificado como gasto de campaña. Un candidato puede gastar dinero en muchas cosas, no solo en comprar el silencio de alguien. Puede, no lo sé, comprarse un traje nuevo, por ejemplo, que le quede mejor. Puede arreglarse el pelo. Puede cambiarse el vehículo, ¿no? Comprarse uno mejor o más grande, y todo puede hacerlo en plena campaña. Pero esos gastos no tienen por qué ser gastos de campaña, pueden ser simples gastos privados sin más trascendencia. Bien, esta es una de las formas al que puede recurrir, o de las herramientas que utilice la defensa para recurrir los argumentos del fiscal. Vamos, que tendrá que afinar mucho Alvin Bragg, o sacarse directamente un conejo de la chistera, como a veces sucede en las películas, que cuando uno menos se lo espera, ¡zas!, el fiscal pone algo encima y se queda en ese momento el tribunal completamente callado. Algo así como que los abogados de Trump ni siquiera lo vean venir. Entre tanto, este caso llega en un momento político especialmente delicado. En Estados Unidos, como os decía antes, se ha puesto ya en marcha la máquina de las primarias. En el Partido Republicano hay 4 candidatos en firme. Está la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, que la puso ahí Trump, por cierto, el gobernador de Arkansas, que se llama Asa Hutchinson, un empresario llamado Vivek Ramaswamy y el propio Donald Trump,
que se presentó en noviembre, a finales de noviembre, y que por ahora lidera las encuestas. Además, las lidera con muchísima diferencia. Falta por saber si van a entrar otros, sobre todo los pesos pesados. Falta por saber si va a entrar el ex vicepresidente Mike Pence o el gobernador de Florida, Ron DeSantis, si se deciden a presentarse. De ser así, pues no tardarán mucho en anunciarlo. Evidentemente no pueden tardar demasiado porque tienen que estar listos de cara al otoño. El caso Daniels no parece de lo más oportuno ante una situación como esta. Un caso que juzga un presunto delito cometido hace 7 años, que ya fue investigado en el pasado por una fiscalía federal y que se juzgará en plena campaña electoral de 2024. Es imposible no preguntarse si esta misma acusación se habría presentado contra cualquier otro candidato que no se llamase Donald Trump. Pues seguramente no. Nadie sabe cómo afectará a la candidatura de Trump en 2024 y tampoco a la percepción que los estadounidenses tienen de su propio sistema de justicia. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alejandro, que está en el Reino Unido y que vuelve con el tema este de la sustitución étnica del que hemos hablado tanto esta semana. Y quería comentar algo acerca del tema de la supuesta la supuesta sustitución étnica en Europa, que lleva ya comentándose un par de días por varios contraescuchas. Y lo que yo tenía que aportar aquí es desde mi perspectiva de que llevo viviendo aquí en Inglaterra 12 años. Y a mí lo primero que me impresionó cuando yo me mudé a Inglaterra fue la cantidad de gente diferente que te encuentras por la calle. Y no vivo ni siquiera en Londres, o sea, yo he vivido en Sheffield, he vivido en Bristol y he vivido en Manchester. Y siempre ve gente de muchísimos sitios, incluyendo muchos españoles, por supuesto. Donde yo he visto el contraste más grande ha sido en Manchester, de los sitios donde he estado, porque aquí en Manchester he tenido la oportunidad, yo soy profesor de universidad, entonces yo en la Universidad de Salford, aquí en Manchester, tuve la oportunidad de darle clase a gente de muchos sitios, y aquí la mayoría de gente que va a la Universidad de Salford son de origen pakistaní y de origen del centro de Asia. Entonces, los ves que están totalmente integrados, hablan inglés perfectamente, son ya de segunda, tercera generación y aunque tienen familia en Pakistán o en India o en zonas similares, su cultura es la de aquí, te hablan de música de aquí, te hablan de las celebridades y de todo el pop británico y lo conocen muy bien y están perfectamente integrados. Aparte, he tenido la oportunidad de vivir en un barrio donde hay mayoría de judíos ortodoxos. Tienen la segunda comunidad más grande de judíos ortodoxos del Reino Unido. Y, y es una comunidad un poquito diferente del resto de gente que me he encontrado en la universidad, que yo he encontrado gente de muchos sitios. Y son gente que no se adapta a lo que tiene alrededor, sino que quiere que lo que tiene alrededor se adapte a ellos. Y lo han conseguido. De hecho, por eso están en Inglaterra, están en Francia. Porque estas comunidades vinieron desde Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Porque en Francia no les dejaban ejercer su religión de la manera que ellos quieren ejercerla. Tenían que integrarse más de lo que ellos querían. Entonces, como en Reino Unido se da libertad absoluta a la persona en cuanto a lo que cree y en cuanto a cómo quiere relacionarse con el entorno y con los demás, pues y se permiten centros educativos donde solamente vayan gente de un tipo y que cada centro educativo tenga su manera de seleccionar quién va y quién no va. Pues entonces tienen sus propios centros educativos donde solo van niños o solo van niñas. Tienen esta zona donde solamente o casi solamente viven gente de su religión y de su cultura. Y vas por la calle y lo que ves son judíos ortodoxos, casi en su mayoría. Y tienen centros sanitarios donde solamente van ellos. No se han integrado, han creado un pequeño, no sé si llamarlo gueto, un pequeño eh, barrio donde solamente viven ellos y cada vez que una casa sale a la venta la compran para que formen parte de la comunidad. Entonces me parece
un ejemplo de gente que no se ha integrado, sino que ha conseguido que el resto se integre a ellos. Y no quieren desplazar a nadie, pero de su zona sí quieren desplazar a todo el mundo posible. Y ya te digo, cada vez que sale una casa a la venta, la compran inmediatamente y pujan más que los demás para que formen parte de la comunidad y no entre nadie que no sea de la comunidad. Es una cosa curiosa, quería comentarla como un ejemplo de lo contrario. Un saludo y perdona por enrollarme. Una de las cosas que hacen atractivo a ese país, al Reino Unido, es precisamente eso, su diversidad, ¿no? Por eso gusta a tanta gente, entre los cuales me incluyo. Bueno, esa es la razón por la cual Londres está lleno de gente de todo el mundo y en Moscú, en cambio, que tiene un tamaño parecido, pues no es demasiado fácil encontrar un extranjero. Las sociedades diversas, aparte de más atractivas, son más ricas en todos los aspectos, no solo en el material. A todos nos gusta comer en restaurantes de comida tailandesa o mexicana o griega, sin necesidad de salir de nuestra propia ciudad. Nos gusta que haya espectáculos internacionales, que se pueda acceder a todo tipo de ropa, de libros o de música. Y sobre todo, a todos nos gusta que a nadie le señalen por la calle por ser diferente. Los inmigrantes traen consigo su cultura. Y parte de esa cultura termina mezclándose con la local y con la de otros inmigrantes. A eso los angloparlantes lo denominan melting pot, que en español se traduce como crisol. Estados Unidos es un inmenso melting pot. Lo mismo sucede con las grandes ciudades, que son como imanes para todo el mundo. Madrid o Barcelona fueron crisoles de gentes llegadas de toda España durante el siglo pasado. En Madrid hay elementos culturales de todas las partes del país, traídos por los que fueron llegando, que se mezclaron con otros. En Madrid es tan típico bailar flamenco como comer paella o beber sidra. Se considera todo del lugar. Y fuera, evidentemente, pues las inmigrantes de distintas partes fueron trayendo todas estas cosas. Bueno, desde hace unos años también de Hispanoamérica y de ciertas partes de Europa, como Rumanía, que han enviado muchos inmigrantes hasta aquí. Evidentemente, la inmigración también trae aparejados problemas, especialmente de integración, si los inmigrantes provienen de culturas muy distintas. Si la inmigración es muy numerosa y entra en poco tiempo y no hay suficiente empleo para todos, es cuando esos problemas se hacen más acuciantes. Pero el balance general es siempre positivo. Lo dramático para una sociedad es cuando pierde personas porque se marchan, no cuando las gana porque vienen nuevos. Lo trágico es lo de Detroit, no lo de Nueva York. O por traerlo a España, lo trágico es lo de los pueblos de la Castilla Profunda, que están desérticos y llenos de gente mayor, no lo de Madrid. El problema lo tienen allí donde pues nunca hubo mucha gente y los pocos que había se han marchado o han envejecido. Resumiendo, que existen sociedades culturalmente uniformes y cerradas a la influencia externa. A mí personalmente me parecen opresivas, asfixiantes y empobrecedoras. Vamos, que no me gustan mucho. Bien, seguimos con Juan, que está en Sydney y que vuelve con otro de los temas de la semana, de la brecha de género en las carreras universitarias. Quería dar mi opinión al respecto de la disparidad de género en las carreras universitarias de ciencias. Yo me dedico a la ingeniería informática, soy ingeniero informático, llevo en esta profesión 15, 16 años más o menos, y yo era de la opinión de, bueno, hay una disparidad obvia, hay muy pocas mujeres en el mundo de la ingeniería informática, hablo de la ingeniería informática, pero se puede aplicar a otras ingenierías, y yo siempre pensé, bueno, ¿cuál es el problema? Al final, por ejemplo, en carreras como medicina hay muchas más mujeres y además lo hacen francamente bien. Creo que de hecho las vacunas de AstraZeneca o Pfizer, creo que de hecho estaban lideradas los equipos por mujeres, es decir, bueno, y hay muchos ejemplos de mujeres que lo hacen muy bien en medicina. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Qué importa si hay pocas mujeres en IT o en informática? Y esta opinión me la cambió un señor de 65 años y él me dio una visión distinta. Y aquí vamos a olvidarnos por un momento de la política, ¿vale? Y de todas las políticas de género y demás. Vamos a pensar simplemente en el hecho de que eh, la ingeniería en general, la informática en particular, es una industria que está eclosionando todavía y que necesita todo el talento disponible. Y si resulta que esta industria no es atractiva para el 50% de la población, y eso es un hecho porque hay muchas menos mujeres en informática o en ingeniería que hombres, ahí tenemos un problema. Es decir, si tratamos a los estudiantes o a los trabajadores de ingeniería como clientes de una industria y no simplemente como, bueno, personas que quieren hacer algo, la cosa cambia mucho. Es decir, si yo tengo un producto que no es atractivo para el 50% de la población, pues tengo un problema. Y yo creo que esto es algo que las personas que nos dedicamos a ingeniería o la industria en general nos deberíamos replantear muy seriamente. Ahora mismo,
estamos, yo creo, en plena revolución, digamos, industrial dentro de la informática. O sea, tuvimos la primera revolución en los años 50 con la irrupción de los ordenadores. Años 70, años 90, en los 70 se crea Internet, en los 90 se populariza la web y ahora mismo estamos en medio de la inteligencia artificial, o mejor dicho, el aprendizaje automático, ¿no? Todo el chat GPT y todas estas historias. Yo creo que como industria no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, pues, bueno, si no les gusta a las mujeres, pues yo qué sé, pues que vayan a medicina, que lo hacen muy bien. Yo creo que tendríamos que plantearnos qué es lo que estamos haciendo o qué podríamos hacer para que este producto que tenemos, que es la industria de ingeniería, que para mí es maravilloso, resulte más atractivo. Porque, insisto, nos estamos perdiendo el 50% del talento. Y eso es mucho talento que perder, ¿vale? No sé cuál es la solución, ¿vale? No sé por qué pasa. O sea, no sé si esto tiene una explicación antropológica, que a lo mejor históricamente, pues tal, o no sé si la mejor manera es hacer discriminación positiva. No tengo ni idea, ¿vale? O sea, no tengo soluciones, pero sí que creo que deberíamos plantearlo de esta manera. De, oigan, el 50% del talento nos lo estamos perdiendo y estoy seguro que en ese 50% hay gente que sería brillante en esta profesión y deberíamos intentar atraer a esa gente. Bueno, esa es mi opinión, es solamente una perspectiva diferente. Espero que sea útil y bueno, muchas gracias por tus programas, que la verdad que estando en Sydney me quitan un poquito la morriña y me mantienen informado. Un saludo a todo el mundo. Adiós. El problema, Juan, con esto que expones es que no podemos obligar a la gente a estudiar algo. A no ser, claro, que imperase, pues, que sé yo, un sistema de tipo soviético en el que el Estado, en función de tus capacidades, te dijese lo que tienes que estudiar. Algo así es inadmisible en un país libre. Por lo que me da la impresión que esa parte del talento que podría ir dirigida a la informática, pues irá dirigida a otras ramas, que tampoco está mal. Podríamos verlo a la inversa. En los estudios de tipo biosanitario hay mucha mayor preponderancia de mujeres que de hombres. Sucede algo parecido con los estudios de tipo jurídico. Ambas industrias necesitan, o los estudios de magisterio, ya no te digo. Bueno, todas estas industrias necesitan también mucho talento. Pero siguiendo lo que nos cuentas, una parte considerable de ese talento no está interesado en dedicarse a ello. La biología o la judicatura son tan importantes como la informática, pero en las dos primeras hay más mujeres y en la segunda más hombres. Creo sinceramente que eso es lo de menos. Yo cuando voy al médico no miro si la persona que me va a atender es un hombre o una mujer. Lo que miro es que sea una persona que esté debidamente formada. Cuando voy en un avión no miro si el piloto es hombre o mujer, sino que imagino, vamos, porque al piloto no le veo porque está en la cabina, pero vamos, supongo pues que se trata de una persona que sabe pilotar un avión. Tú escuchas este programa porque te gusta lo que cuento, no porque yo sea un hombre. Si fuese una mujer entiendo que lo escucharías igual. La cuestión, por lo tanto, no es si este o aquel trabajo lo hace un hombre o una mujer, es si lo hace una persona debidamente cualificada. Esto de dividirnos en categorías cerradas y necesariamente enfrentadas es algo absurdo y contraproducente. Dividen entre hombres y mujeres, pero lo mismo me valdría dividir entre blancos y negros o entre rubios y morenos. Nadie se plantea cuántos rubios hay en la informática o cuántos morenos hay en la biología. El género es una cuestión accesoria. Nadie hace ni mejor ni peor un trabajo en función de su género, sino en función de su capacidad, de su preparación y también, por supuesto, de su dedicación. Bien, vamos ahora con José Ramón, que está en Estepona y que pregunta por el viaje de Pedro Sánchez a China. Y te mando este audio porque tengo una curiosidad. He estado escuchando tu capítulo dedicado a cómo ha repercutido en la economía rusa las sanciones a raíz de la guerra de Ucrania. Y comentas que, bueno, que China ha sido un flotador importante para Rusia. Y estas cosas que pasan, ¿no? La mente vuela y se me vino una cosa, de pronto se me encendió una bombilla, ¿no? Y tengo una curiosidad, y es que, ¿qué ha pasado con el viaje de nuestro presidente, Pedro Sánchez, a China? Porque en las previas, todo el gobierno y demás, pues le dieron mucho bombo al que esto demuestra el peso internacional de España y especialmente gracias a la gestión de nuestro presidente Pedro Sánchez. O sea, le dieron el tema lo prepararon muy bien, pero es que después parece que nadie ha ido a China. O sea, quitando, antes del viaje se decía que Pedro Sánchez iba prácticamente que a arreglar el problema de la guerra de Ucrania, que prácticamente iba a ofrecerle un plan de paz a Xi Jinping
para que intercediese con Rusia, y después lo único que he escuchado es que al salir de la reunión, él dijo, que lo cuente Xi Jinping. O sea, fue una cosa muy extraña. Y entonces, eso me hace ver dos elementos. El primero, que justamente antes del viaje, China dijo que ellos iban con Rusia. O sea, que ellos apoyaban a Rusia. Que ellos querían la paz, pero que ellos apoyaban a Rusia. Y el segundo elemento, a lo mejor lo que voy a decir es un salto en el trampolín, ¿no? Me acuerdo de cuando el presidente de Canadá, el Trudeau, al salir de una reunión con Xi Jinping, se le ocurrió comentarle a los periodistas lo que habían hablado. Y Xi Jinping, prácticamente delante de los periodistas, se fue para él y le dijo que eso no se hace y que se atenga a las consecuencias, que las conversaciones privadas son privadas. Entonces, no sé cuál es tu opinión, pero es que yo tengo la sensación de que el presidente de España no ha viajado a China, porque es que con la turra que da nuestro querido gobierno, con cada cosa que hacen, con cada elemento que hay en el exterior, de este tema es que no se ha hablado. Ha sido una noticia que, de salir los telediarios, ha salido en quinta o en sexta, ¿vale? Bueno, pues nada, me gustaría conocer tu opinión y te mando un abrazo a ti y a todos los escuchantes de tu programa. Y nada, a seguir así porque es le hace uno ver las noticias y la actualidad desde otros puntos de vista y con un análisis muy interesante. Por lo que pude leer la semana pasada, no sucedió nada especial, José Ramón. Pedro Sánchez atravesó todo el continente euroasiático en avión, algo que por cierto le gusta mucho hacer, eso de volar en avión. Aterrizó en Pekín, le recibió Xi Jinping con todos los honores y tuvieron una reunión breve. Al parecer, Pedro Sánchez le transmitió la posición occidental sobre la guerra de Ucrania y ahí quedó la cosa. Entiendo pues que Xi Jinping le transmitiría la posición china. Nada más. La posición del gobierno español respecto a Ucrania es la misma que tiene cualquier otro país de la Unión Europea. Algo que Xi Jinping pues habrá oído en infinidad de ocasiones. Vamos, que no le debió sorprender que llegase un español y que el español le decía lo mismo que le habían dicho ya los franceses, los alemanes, los italianos o los británicos. Ya sabes que eso de la paz está muy bien y te lo puede decir cualquier líder europeo, que sí, que por supuesto quieren la paz, pero no a cualquier precio, que la paz pasa por la retirada de Rusia de los territorios ocupados. Esa cantinela ya la conoce Xi Jinping. Ni Pedro Sánchez ni ningún otro líder europeo puede ir más allá, sin consensuar antes con el resto de sus socios qué es lo que va a decir. En el caso de Ucrania, además, a España es un asunto que nos pilla algo lejos. En este aspecto, otros países europeos más cercanos, como pueden ser Rumanía o Polonia, tienen algo más que decir. O las repúblicas bálticas, pues son fronterizos con Ucrania o con Rusia. Pero es que ese no es el caso de España. Otra cosa distinta, que esta crisis estuviese produciéndose en el norte de África o en Hispanoamérica, pues ya sería distinto. Ahí sí, claro, por supuesto. Del Reino de España, pues tendría algo más que decir, pero caray, no en el este de Europa. De ahí que la visita oficial de Pedro Sánchez a China pues se quedó en eso, en unas cuantas fotografías, mientras el diario El País daba palmas con las orejas. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la entrada de Finlandia en la OTAN. Los finlandeses entienden que su antigua neutralidad ya no les protege, así que la abandonan pasando su frontera oriental de linde a amenaza. Habrán de adaptarse a esta nueva forma de estar en el mundo ahora que han elegido vasallaje. Probablemente la decisión correcta e indudablemente la más popular, aunque en todo caso cegada por el miedo, siempre mal consejero. Vladimiro quería más tensión con la OTAN y ya la tiene, ahora en el norte. Sigue la partida. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 6 de abril, mañana 7 y Viernes Santo. Y qué mejor que en Viernes Santo que una buena contrahistoria, que es lo que tenemos mañana. Tenemos además la segunda parte de la unificación de Italia. Vimos el otro día pues hasta la llegada de Víctor Manuel. Ahora viene la parte final, la parte en la que el país se unifica. Si no habéis escuchado la primera, pues os invito a hacerlo. Lo tenéis, si estáis escuchando esto por iVoox, lo tenéis en el canal de la contrahistoria, y si lo estáis haciendo por YouTube, pues no, echad un vistazo a los vídeos anteriores y ahí lo encontraréis. El primer capítulo se titula Viva l'Italia. Bien, pues mañana seguiremos diciendo Viva l'Italia en la contrahistoria. Hasta mañana.